libro de Apocalipsis, capítulo 2. Continuamos con nuestro estudio de qué es la iglesia y 7 fotografías aparecen en este libro de Apocalipsis de cómo la iglesia debería ser, de cómo la iglesia no debería ser, de cómo Cristo se presenta a sí mismo a su propia iglesia, de cómo Cristo conoce a su propia iglesia, le advierte a su iglesia, le promete a su iglesia. Así que tenemos estas 7 cartas que el mismo Señor Jesucristo, después de haber sido resucitado y ascendido a los cielos, en una visión habla con el apóstol Juan y recibe esta directriz de escribir estas 7 cartas a estas 7 iglesias, que son iglesias reales, que existían en ese tiempo. Las recibieron esas iglesias de parte de Cristo. La iglesia de Alcosa se puede encontrar en una de las 7 diferencias o de las 7 formas en las que la iglesia aparece en estas distintas ciudades, o la iglesia de Alcosa puede tener en sí misma una mezcla de todas ellas. Puede conocerse la iglesia de Alcosa por virtudes y frutos espirituales, como se ven también en esta iglesia, pero también se puede conocer la iglesia de Alcosa por distintas cosas que Cristo tiene en contra de ella. Así que tenemos mucho que aprender de estas cartas, y en el capítulo 2, versículo 18, estamos estudiando la carta que Cristo envía a el liderazgo, es en primera persona, al liderazgo de esta iglesia en Tiatira, y dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 2, 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recordemos que esta iglesia Tiatira se caracteriza porque era una iglesia que vivía en una ciudad con mucha, podríamos decir, industria, con muchos trabajadores, especialistas, artesanos. Incluso esta ciudad es conocida por aquel entonces. Cada profesión estaba organizada por sindicatos o agrupaciones. Así que estos sindicatos y agrupaciones, para que tú pudieras participar de ese trabajo, tenías también que participar de todo el rito pagano y de toda la depravación sexual que en esa ciudad se practicaba. Si tú querías participar y ganarte la vida, tenías que introducirte en ese mundo pagano. Por supuesto, si tú eres un creyente en esa ciudad, lo vas a pasar mal, ya que si quieres mantenerte fiel a la palabra de Dios, no vas a participar de esto, pero significa que no vas a poder trabajar en la mayoría de los trabajos que hay en esa ciudad. Así que esta es la iglesia que vive en esta ciudad rodeada de un entorno pagano y de un entorno
de prácticas sexuales desordenadas y depravadas. Así que Cristo se presenta a esta iglesia, recuerda en el versículo 18, como el Hijo de Dios, como el Dios hecho hombre encarnado que vivió en la tierra una vida perfecta siendo el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, aquel que es digno de adoración, pero que es también aquel que juzga con un perfecto conocimiento y ejerce la autoridad. Recuerda esa característica, dice el versículo 18, que tiene ojos como llama de fuego. Esto es que Él tiene un conocimiento profundo de aquello que ve y juzga sin poder ser engañado por las apariencias. Él conoce con sus ojos, juzga con una capacidad como el fuego tiene capacidad de quitar todo lo aparente y ir a lo profundo. Y Él tiene también, dice, que cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa, lo hemos visto la semana pasada, que Él tiene la autoridad soberana para aplicar juicio. Y lo vemos al final de Apocalipsis, como Él pisa en el lagar de la ira de Dios. Sus pies, los pies de Cristo, como un bronce endurecido y perfecto y puro, nos muestra que Él tiene la autoridad soberana para traer juicio. Mira, estas dos formas de identificarse Jesús como aquel que tiene un conocimiento perfecto para juzgar o para conocer y juzgar y para aplicar ese juicio, lo vemos también ahí en el versículo 23. Mira lo que dice el versículo 23. Y a sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán ¿qué? ¿Qué sabrán con el juicio de Dios? Que yo soy, dice. Sabrán que yo soy, y mira lo que dice, el que escudriña las mentes. Y eso se refiere a los ojos como llama de fuego. Escudriña las mentes. Cristo, en su capacidad suprema, infinita, de poder escudriñar la mente. ¿Quién sabe lo que yo estoy pensando aquí? Solo Cristo tiene la capacidad de escudriñar la mente, además con una perfección profunda. No puedo mantener dentro de mi mente nada que Cristo no pueda escudriñar. Y mira lo que dice, sabrán que yo soy quien escudriña las mentes. Esto es el ojo, la capacidad para ver de una manera profunda y perfecta. La mente y los corazones, esto es todo el ser interno, lo que no se puede ver. Pero lo segundo que se dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué significa eso? Eso hace referencia a los pies de bronce bruñido. Traer el juicio, aplicar y darle a cada uno según sus obras, es lo que hace referencia a que Cristo dice, tengo pies de bronce bruñido. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Aquel que ha muerto en la cruz y ha resucitado, Él ha cargado con nuestros pecados. Él ha pagado por toda nuestra deuda. Todo el castigo que nosotros merecíamos ha sido colocado y satisfecho por el sacrificio de Cristo. Y Él resucitó y venció a la muerte y ahora tenemos libertad, somos libres de la condenación, hemos sido regenerados, ahora tenemos una nueva naturaleza y se nos ha quitado la naturaleza antigua, pecaminosa que teníamos. Pero eso no está en contra de que Cristo tiene un profundo conocimiento de lo que tú y yo pensamos y que a medida que tú y yo nos desviamos de su voluntad, Él no va a dejarnos seguir ese camino. Y debemos recordar esto. Cristo no nos ha salvado para que ahora nosotros sigamos nuestro camino conforme a nuestra propia voluntad y deseo. Cristo nos ha salvado para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos amó y que nos llamó y nos salvó. Esas virtudes se muestran por medio de una mente que está siendo renovada por la palabra y por medio de una vida que está siendo obediente a su palabra. Entonces Cristo, que es el dueño de su iglesia, se nos presenta como aquel que tiene esta capacidad para juzgar perfectamente y ejercer la disciplina que necesitemos en cada momento. Vamos a ver lo que Cristo conoce de su iglesia aquí en Tiatira, en esta ciudad que está procurando y queriendo influenciar a esta iglesia, y esta iglesia vive en este entorno tan hostil. ¿Qué es lo que Cristo conoce de su iglesia en Tiatira? Lo encontramos fácilmente en el versículo 19. Dice ahí, yo conozco. ¿Qué significa yo conozco?
Yo conozco un verbo presente, continuo. Esto muestra una realidad continua, una capacidad real. No habla de conoceré o conocí. Continuamente Él tiene un conocimiento de nuestra situación, de nosotros mismos, de esta iglesia. Y además ese conocimiento, como hemos dicho antes, es un conocimiento profundo y que no puede ser estorbado, no puede ser engañado. ¿Qué conoce Cristo de su iglesia? Dice ahí, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Podríamos decir que este es un primer grupo de cosas que Cristo dice que conoce. Así que hay dos cosas, básicamente, que Cristo conoce. Primero, un grupo que habla de tus obras. Y permíteme que podamos separar este primer grupo como aquello que se habla en plural y en singular. ¿Cuáles son los que están en plural? Tus obras. Y lo que continúa diciendo está todo en singular. Tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. ¿Qué significa esto? Posiblemente el texto original lo que está enfatizando es que las obras prácticas se conocen por la calidad de esas obras. Y todo lo que está en singular está apuntando a qué tipo de obras. Las obras en general que ellos realizan están guiadas por esas características. Tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia. Así que lo que Cristo está diciendo ahí es que Él conoce lo que hace, conoce cómo lo hace. Conoce lo que hace y conoce cómo y por qué lo hace. Y esto nos tiene que llevar, hermanos, a tomar la conciencia de esta realidad. Tú y yo vivimos con el continuo conocimiento de Dios, de nosotros, de lo que hacemos, del por qué lo hacemos y del cómo lo hacemos. Entonces, eso debería ser también nuestra forma de examinar nuestra propia vida. Si Él conoce esto, sería bueno que nosotros pusiéramos atención a lo que también Cristo está poniendo atención de nosotros. No descuidemos examinar qué hacemos, cómo lo hacemos y el por qué lo hacemos. Porque no es solamente qué hacemos, podemos hacer ciertas cosas y que son buenas, pero la forma en que lo hacemos y las motivaciones están equivocadas. Entonces todo esto forma parte de lo que Cristo conoce. Y la segunda parte, Él dice que conoce algo también característico de nuevo de esas obras. Conozco tus obras. Lo primero habla de las obras, la forma y las motivaciones de cómo lo hacen. Y después otra característica de sus obras. Y Él está diciendo que tus obras recientes son mayores que las primeras. Lo que podríamos decir que estas son obras progresivas. ¿No habla esto de una progresión? Y progresión nos referimos a una progresión positiva, no a una negativa. Si fuera esto una gráfica, como normalmente se valoran ciertas cosas, Cristo está diciendo tus obras recientes, las de ahora, las últimas obras que están haciendo, son de una calidad diferente que las primeras que hiciste. Y esta sería una forma de evaluar nuestra vida. ¿Son tus obras hoy de una calidad mayor que las que estabas tú haciendo cuando Dios te salvó? Este sería otro aspecto de cómo examinar nuestra vida bajo el conocimiento de Cristo. ¿Qué significa esto? Os lo doy en este titular. Que Cristo conozca esto de su iglesia significa lo siguiente. Cristo reconoce en su iglesia los frutos espirituales de un verdadero creyente. Cristo reconoce en su iglesia los frutos espirituales de un verdadero creyente. Solo un creyente puede tener obras que están guiadas y realizadas por el amor, la fe, el servicio y la perseverancia. Solo los creyentes, por la obra del Espíritu Santo, pueden manifestar en su vida que sus obras cumplen estas 4 características. Solo los creyentes. No te engañes, hay muchas personas que hacen cosas por amor, pero no el amor de Cristo, no el verdadero amor. Probablemente ese altruismo, nos referimos al buscar el interés de los demás. Hay muchas personas que hacen cosas por los demás, pero eso no es amor.
Eso no es amor. Eso no es el amor de Dios. Ese no es fruto del amor de Dios. Porque el amor de Dios primero se centra en Dios y después manifiesta la gloria de Dios y manifiesta el amor de Dios amando al prójimo. Pero nunca podemos amar al prójimo si no amamos a Dios primero. Y no podemos amar a Dios primero si Él no nos ama a nosotros primero. Y de tal manera Él nos amó a nosotros que ahora nosotros podemos amarle a Él y amar al prójimo. Sin duda, Dios ha mostrado su amor para con toda la humanidad sin distinción, entregando a su Hijo, pero la humanidad, ¿qué hizo con el Hijo? ¿Lo rechazó? ¿Odió al Hijo? ¿Recordáis los versículos de esta semana del Evangelio de Juan? El que me odia a mí, odia al Padre. Y si no amas a Cristo, odias a Cristo. No hay un término medio. Si no amas a Cristo, odias a Cristo. Así que hemos dicho que Cristo reconoce en su iglesia los frutos espirituales de un verdadero creyente, porque hay que seguir hablando de esto. ¿Y qué decimos más? Y conoce la calidad de las obras del creyente. Puede decir los frutos espirituales de un verdadero creyente y la calidad de las obras de los creyentes. Ahora, pensemos esto por un momento. Cristo confirma. Escucha, cuando Cristo dice, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, lo que Cristo está haciendo es certificando que ve en ellos los frutos de un verdadero creyente. Conozco esto, y eso no es mérito vuestro, conozco esto porque eso caracteriza a un verdadero creyente. Cristo entonces lo que está haciendo es confirmando que el Espíritu Santo obra en su iglesia no solo en lo espiritual, sino en lo práctico. Cristo no solamente obra en tu corazón en lo espiritual, Cristo obra en tu corazón en lo espiritual para capacitarte para lo práctico. Cristo está obrando en tu corazón y eso se manifiesta en que lo que Dios hace en tu corazón se manifiesta en una vida concreta, en un tipo de vida, en una forma, en unas obras concretas. Así que esas obras en plural se identifican como un patrón de vida, una manera de vivir, el resultado de un cambio del corazón y afecta a las decisiones, afecta a las acciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué no hago lo que hago? ¿Por qué lo hago así? ¿Recordáis hace 2 domingos que estudiamos esto? Porque el amor de Cristo me tiene preso, sabiendo que uno murió por todo, entonces todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces ahora la razón de por qué y por qué no, por qué sí y cómo tomas decisiones en lo cotidiano se ve afectado por lo que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Ahora, esto no significa que si no hay esto en tu corazón o no se manifiesta en tu vida, es que es culpa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si no lo produce, es porque Él no quiere hacerlo. Y yo me espero cuando el Espíritu Santo quiera producir en mí los frutos, que lo haga. Pero si no los produce, es porque el Espíritu Santo no lo está produciendo. Eso es una forma de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Es decir, estamos diciendo que el Espíritu Santo es quien no quiere lo bueno para nosotros. Cuando en realidad estamos escondiendo la verdad, es que el Espíritu Santo lo hemos entristecido. Es que nos estamos oponiendo al Espíritu Santo. Es que estamos permitiendo pecados en nuestra vida que entristecen, entorpecen la obra del Espíritu Santo. Así que si estos frutos espirituales que caracterizan a un verdadero creyente están pobres en tu vida, no es problema del Espíritu Santo, es problema nuestro. Y Cristo está diciendo, esto es lo que yo veo en vosotros y esto es lo que debería verse en nosotros. Estas obras de amor, obras motivadas por el amor que Dios ha tenido por nosotros, obras que nos capacitan a amar a otros. La obra de fe, ¿qué significa obras que están movidas por la fe? Bueno, la fe no solamente es el acto, es la acción de creer,
sino la fe también aparece en la Escritura como aquello que se cree, como el conjunto de las enseñanzas que nosotros como creyentes creemos. Lo que está diciéndonos es que Cristo conoce nuestras obras y nuestra fe relacionada a esas obras, porque nuestras obras no son conforme al mundo, no son conforme a la opinión del mundo, ni la estrategia del mundo, ni la opinión de los que te rodean, ni tu propia opinión. Nuestras obras son conformes a la palabra de Dios. ¿Por qué nos reunimos esta tarde aquí? Porque la palabra de Dios nos dice que debemos reunirnos, que la iglesia está para reunirse y que cuando nos reunimos y la iglesia se convoca para centrarnos en Cristo, en su palabra y adorarle y tener comunión unos con otros, la Biblia nos dice que no es bueno que nosotros dejemos de reunirnos. Entonces nuestras obras son conformes a la voluntad de Dios, a la fe, a la doctrina. ¿La doctrina es importante o no? La doctrina es fundamental. La doctrina te guía, te marca el camino, te ayuda a discernir, a saber si lo que estás haciendo está bien o mal, conforme a la doctrina, al conjunto de doctrina, de enseñanzas de la palabra de Dios. Así que esta característica del creyente es que hace la voluntad de Dios no solamente porque ama a Dios. Y este es un error. Creemos que las obras que agradan a Dios son aquellas que se hacen por amor, pero no tiene nada que ver con la fe. No. No es más importante tus sentimientos que tus propias obras. No lo es. Es decir, tú puedes estar haciendo algo que no agrada a Dios y por el hecho de que lo hagas de una manera sincera, porque quieres y lo vistes de sentimentalismo, eso no es real, no es verdad. ¿Qué dice Cristo? Quien me ama, ¿cómo lo demuestra? Mis palabras guardará. Entonces no puede decir que yo hago todo porque quiero agradar a Dios y yo amo a Dios, y Él conoce mi corazón, soy sincero y todo esto, pero después tus obras no demuestran tu amor a Dios y a su palabra. Entonces la fe alumbra y guía el amor, un amor informado, un amor formado y guiado por la doctrina de la palabra. Y no tenemos por qué elegir entre el amor y la fe, entre doctrina y sentimientos, sino que todo está relacionado y tus sentimientos están movidos y dirigidos por la doctrina, por el conocimiento de su palabra. Lo tercero, las obras de servicio, ¿qué significa? Bueno, de ministerios, de servicio, de disposición para bendecir a otros antes que a mí mismo. Que las obras de amor y de fe están dirigidas a obras de servicio hacia los demás en lugar de hacia mí. Entonces Cristo conoce que esta iglesia está sirviendo, buscando el interés de los demás antes que el suyo propio. Y además lo está haciendo siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo no he venido para ser servido, dijo el Señor Jesús, sino que para servir y para dar mi vida por muchos. Entonces, esta es la forma en la que la iglesia de Cristo debe vivir también. Sus obras están dirigidas a buscar el bien de los demás. Poner en uso los dones para el beneficio de la iglesia. Y eso debe caracterizar tu vida. Y esto debemos orar para que el Señor nos ayude a que nuestra vida sea una vida de servicio para la gloria de Dios y para la edificación de los demás. Y por último, estas obras se caracterizan por ser obras de perseverancia. ¿Quién va a evitar que yo obre conforme al amor, la fe y el servicio? ¿Quién lo va a evitar? ¿Quién va a impedir que esta iglesia deje de obrar conforme al amor, la fe y el servicio? Eso es lo que está diciendo la perseverancia. Nadie va a impedir que mis obras se pongan en práctica. Es decir, sea cual sea la situación, sea cual sea el contexto, tus obras perseverantes significa que nadie ni nada lo va a impedir. No está puesto en riesgo por las circunstancias que te rodeen. Lo que estamos diciendo es que la perseverancia viene primero por el amor, la fe y el servicio que te obligan a decir yo no puedo dejar de obrar como Dios quiere que yo obre. No lo puedo hacer. Soy preso del amor de Cristo. Y eso debe caracterizar la iglesia de Cristo, sea cual sea la ciudad o el contexto.
Así que estas son las características piadosas que muestran y ratifican que estos eran verdaderos creyentes. Verdaderos creyentes. Yo no sé si soy salvo o no. Bueno, primero tienes que ver qué es lo que crees y después tienes que examinar tu vida. Así tu vida está siendo moldeada por lo que dice que tú crees y por lo que la Biblia enseña. En segundo lugar, hemos dicho que Cristo no solamente confirma el fruto espiritual de esta iglesia, sino que Cristo confirma que ese fruto espiritual es de calidad progresiva. Las obras recientes son mayores que las primeras. Es clarísimo esto, ¿verdad? Lo que Cristo está diciendo es que conoce la evolución, la progresión. Recuerda cómo Cristo contó una parábola de un hombre que le dio talento a 3 siervos suyos. Y al que le dio 3, pues él produjo 6, al que le dio 2, él produjo también otras 2. Pero al que le dio 1, le dijo, ¿dónde está lo mío? ¿Qué has producido con él? Y le dijo, bueno, yo puso aquí una excusa, ¿verdad? Conozco que eres exigente, que recoges donde no sembraste y tuve miedo, entonces escondí ese talento. El talento se refiere no a la habilidad de hacer algo, no es noche de talento, no, el talento es una moneda. Entonces lo escondí y esperé hasta que tú volvieras para darte lo que es tuyo. No, mira, tú eres un negligente, no eres un siervo fiel. Lo que Cristo está ahí resaltando es que un verdadero creyente va a producir progresivamente frutos que van a aumentar para la gloria de Dios en dependencia del Espíritu Santo. Es inevitable que un creyente crezca. Te lo repito otra vez. Es inevitable que un creyente crezca. Si esto es característica de un verdadero creyente, esto también lo es. La progresión en tu vida manifiesta que que el Espíritu Santo está obrando en tu vida y eres un verdadero creyente porque estás madurando, porque estás creciendo. Y eso, de nuevo, nos debe llamar la atención a nuestra vida. ¿Estamos creciendo conforme a estas obras de obediencia a Dios por amor, por fe, un servicio y perseverante? Y esto es cada vez más amor, más fe, más servicio, más perseverancia. Esto es lo que se ve en tu vida. Es más, esto significa, escucha bien, que nunca habrás llegado a un punto en el que has llegado al máximo. Que nunca podrás estar satisfecho con tu vida espiritual. Que nunca podrás decir, yo ya estoy bien con lo que conozco de Dios y con lo que hago para Él. No. Es decir, lo que Él está diciendo es que las obras recientes son mayores, de más calidad y más cantidad, de mayor calidad que las primeras. Pero si Cristo vuelve otros años después, debería volver a decir esto. Y es que estas obras son mayores que las que yo te dije hace unos años. ¿Me explico? ¿Crees que esto es estar conforme? Es que Cristo nos está diciendo que un creyente que se conforma es un buen creyente. Entonces, Cristo conoce y sabes que cuando Cristo está diciendo en las iglesias, en las cartas, el conocimiento de Cristo lo que dice que conoce de la iglesia son aspectos positivos, aspectos que muestran algo agradable a Dios. Dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la senda de los justos? ¿Qué significa senda de los justos? La senda de los justos, cuando habla de senda y caminar, significa la vida práctica, las obras, las obediencias, la forma de vivir. Así que la senda de los justos, esto es de los creyentes, es como la luz de la aurora. ¿Y qué es la luz de la aurora? La luz de la aurora es la luz del amanecer. Así que, ¿cómo se caracteriza la luz de la aurora? Si tú has visto el amanecer, estamos oscuros y empieza a clarear, pero cuando empieza a salir el sol, esto no hay quien lo detenga, esto es cada vez más. Y entonces dice, va en aumento, en resplandor, hasta que el día es pleno. ¿Y cuándo será el día pleno? Cuando Cristo venga o estemos en su presencia. Estamos ya en su presencia, Cristo ha venido. Así que nuestra vida, siendo justos por la gracia de Dios,
debe seguir creciendo. Debe seguir creciendo. Y cada día es una oportunidad para esto. Los pecados que hoy he cometido deben guiar mi vida para mañana o para ahora. Lo que ha sucedido esta mañana debe ayudarme a que esta tarde mi corazón sea diferente. Y esto debe ser progresión no de año en año. Esto es una progresión que puede verse por horas, por minutos. Así que esto es como la iglesia de Cristo. Él conoce de ellos y los alaba y los reconoce. Termino con estas preguntas. ¿Conoce esto Cristo en tu corazón? ¿Crees que Cristo diría lo mismo de ti? ¿Son tus obras de ahora mayores y mejores que las del principio o son las mismas? O incluso son peores. ¿Es el amor a Dios lo que dirige y mueve tus obras? ¿Es la palabra de Dios lo que marca tu criterio, tus decisiones y lo que tú haces? ¿Es el servicio a los demás tu motivación y tu deseo? ¿Es la perseverancia lo que caracteriza tu vida? ¿Estás dispuesto a perseverar e incluso a perder tu vida? ¿Qué hace falta? Escucha, ¿qué hace falta que suceda para impedirte obrar, para servir humildemente a los demás? ¿Qué hace falta que suceda para impedirte esto? O podríamos decirlo de otra manera, ¿qué está impidiendo que hoy tu vida no se caracterice por estos tipos de obras? ¿Es la palabra de Dios el fundamento de tu vida? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque has tenido misericordia de nosotros, nos has amado, nos has salvado y además nos capacitas para vivir una vida agradable a ti, una vida de justicia. Señor, pero esta carta nos confronta, también nos anima, Señor, a poner el énfasis en lo importante, a no olvidarnos, Señor, de cuáles son las prioridades que en nuestras vidas como creyentes deben manifestarse. O incluso, Señor, esta enseñanza nos demuestra que no somos creyentes y nos expone a la realidad de que si morimos ahora sin habernos arrepentido de nuestros pecados y haber confesado a Cristo como Señor y Salvador de una manera real, entonces estaremos toda la eternidad en el infierno, pagando por toda la eternidad una ofensa a tu santidad infinita. Por eso, Señor, te oramos, te pedimos que traigas convencimiento de pecado, que traigas salvación a los perdidos, incluso a aquellos que durante un tiempo han pensado que eran salvos, pero, Señor, por tu palabra tú nos muestras que ese patrón no se ve en esa vida. Señor, y te pedimos que por tu Espíritu Santo y por gracia tú salves a los perdidos. Y también rogamos, Padre, que nos ayude a los que ya hemos sido salvados por gracia, a no descuidar esta salvación tan preciosa, a recordar, Señor, el amor que has tenido con nosotros y que tú eres nuestro dueño y que debemos vivir por ti, por aquel que murió y resucitó por nosotros. Que nuestras obras, Señor, sean características del fruto espiritual, del amor, de la fe, del servicio, de la perseverancia. Y que, Señor, tú traigas esta preocupación en nuestra vida de progresar. El deseo de progresar, no en progresar solo en conocimiento, sino también, sobre todo, en la aplicación, en la santidad, en la piedad aplicada a nuestra vida. Y con lo que tengamos que dejar de nuestra vida, ayúdanos a dejarlo. Y lo que tengamos que aplicar en nuestra vida y seguir aplicando y seguir haciendo, ayúdanos a desear hacerlo. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.